Hola, hola, bienvenidos todos a este live. Pues bueno, el día de hoy quería compartirles algunos puntos acerca del otoño, de las lecciones y de los aprendizajes que nos permite tener pues esta etapa del ciclo natural con el que pues nos involucramos en la naturaleza. Entonces, muchas veces podemos como preguntarnos, ¿no? ¿Qué es aquello que podemos ver en el otoño? Vemos las hojas caer, vemos la naturaleza, pues justo dejar ir. Dejar ir tiene que ver con este desapego, tiene que ver con la oportunidad de ir soltando aquellas cosas que nos hacen daño, que nos lastiman. Entonces, pues bueno, quiero platicarles que tenemos diferentes etapas en el año, diferentes estaciones, y cada estación nos permite recordar o obtener un aprendizaje de la naturaleza. En este momento estamos en otoño que observamos cómo los árboles y la naturaleza se libera de lo que ya dio fruto, lo que ya dio vida. Entonces, el propósito de que cada etapa traiga una energía diferente es que justo nos podemos renovar. Es el tema, es el ciclo de la vida, es eso que nos permite estar como en esta constante renovación. Y el punto es que nosotros también estamos en esa constante renovación y que bueno, en sí no necesariamente solo soltamos en otoño, sino pues solamente es como tomar este aprendizaje de otoño para poder seguir adelante. Entonces, eh, ¿qué nos permite, qué nos permite descubrir esta parte de dejar ir o por qué resulta ser tan complicado, por qué resulta ser tan complejo? Y es que el tema de soltar o el tema de dejar ir no es tan sencillo, porque no es algo que como seres humanos hagamos naturalmente. Si bien la naturaleza sí lo hace, la naturaleza sí está en este constante soltar, en esta constante renovación. Nosotros, como seres humanos, no es algo que sea natural. De hecho, nosotros somos apegados, tenemos esta tendencia a apegarnos a personas, a cosas, objetos. ¿Por qué? Porque el apego nos da cierta seguridad. Nosotros, como seres humanos, llegamos a esta vida pues siendo seres dependientes. Dependemos de otro para poder sobrevivir. Digamos que esta naturaleza dependiente es con la que llegamos a esta vida. Entonces, el hecho de poder soltar no es algo que hagamos naturalmente, es algo que tenemos que ir aprendiendo. Eh, el poder, sobre todo, darnos cuenta de que algo nos está lastimando, de que algo nos está haciendo daño, de que algo es necesario soltar, es indispensable. Entonces, bueno, voy a ir como por pasitos. Hablando del otoño y hablando de lo que podemos aprender de los ciclos o del ciclo de la vida, es importante descubrir en la vida qué es aquello que nos está lastimando, qué es aquello que ya cumplió su ciclo. Como les decía, la parte de poder soltar nos permite estar en este ciclo constante de renovación. Y podemos preguntarnos qué es aquello que dejamos ir o que necesitamos dejar ir.
Lo que necesitamos dejar ir tiene que ver con hábitos, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con ideas, con patrones, con etapas, con edades, situaciones, heridas, recuerdos, sentimientos y emociones. Entonces me quiero ir como poquito a poco. El tema de soltar hábitos. ¿Cómo me doy cuenta que un hábito me hace daño? Yo creo que todos nos hemos percatado de que ciertas costumbres, que ciertas cosas que hemos repetido a lo largo de la vida, quizás en algún punto nos daban a lo mejor cierta tranquilidad, cierta seguridad, y es entre comillas, porque a veces nos hacemos a la idea de que nos dan esa comodidad o de que nos da esa seguridad. Por ejemplo, el hábito de, voy a compartir, el hábito, por ejemplo, de fumar, ¿no? Podemos decir, bueno, es que no me hace bien, sin embargo, a lo mejor me tranquiliza, a lo mejor me da ese espacio o ese ratito para poder salirme del trabajo o pararme de lo que estoy haciendo y me da este ratito de tiempo. Sin embargo, a lo mejor con el paso de los días, con el paso de los meses, me doy cuenta que ya no quiero fumar, ya no quiero seguir fumando, ya no quiero seguir con este hábito. Y entonces me planteo hacer un cambio. En estos, en estos cambios es importante poner atención en lo que nuestro cuerpo nos está manifestando, nos está hablando, porque es a través del cuerpo que recibimos como las señales de que algo en nuestra vida no está siendo saludable. En temas, por ejemplo, también de hábitos de comer, ¿no? A veces yo les comparto, tenía un hábito muy constante de dejar pasar muchas horas entre comidas. ¿Por qué? Porque en su momento pues yo me ponía a hacer otras cosas y entonces decía, bueno, al rato como, bueno, al rato desayuno, bueno, al rato ceno. Y llegó a haber días en que me daba cuenta que podía llegar a las 5 de la tarde y a veces no había desayunado. Entonces, estos hábitos, por supuesto que el cuerpo, gracias que tenemos un cuerpo que nos manda estas señales y estos avisos de que no está funcionando la manera en que estás haciendo las cosas, que las decisiones que estás tomando no necesariamente, o más bien no están siendo las mejores decisiones para la vida que seguramente quieres vivir. Entonces, por ejemplo, en este hábito de la comida, por supuesto que mi cuerpo empezó a tener temas importantes de déficit de nutrientes, de déficit de vitaminas. Tuve anemia un tiempo, no solamente por el mal hábito de no tener horarios de comida, sino por otros aspectos más. Pero empecé a darme cuenta porque ya no estaba siendo agradable ni saludable para mi cuerpo. Y de la misma manera que el cuerpo nos manda estos avisos físicos de que algo no está siendo lo mejor para nosotros, también nos manda estos avisos con relación a aspectos como relaciones, vínculos, relaciones de pareja, amistades, la forma en que nos relacionamos con nuestros familiares, lo que estamos viviendo como vida profesional o de trabajo. El malestar se hace presente para avisarte que algo no está bien en tu vida, que algo necesita un cambio, que necesitas darte cuenta que la forma en la que estás haciendo algo tiene que cambiar. En el aspecto o en el tema de relaciones, este dejar ir o este soltar también se presenta a través de una incomodidad. Se presenta cuando la forma en que estás llevando tu vínculo con alguna persona, ya sea pareja,
familia, amigos, empieza a sentirse pesada, empiezas a sentir quizás un vacío, empiezas a sentir que hay muchos conflictos, que hay control. Probablemente seas tú quien controla la relación, probablemente seas tú quien controla a la otra persona o que tienes la ilusión de controlar a la otra persona. Eh, Relaciones a lo mejor donde hay envidia, donde hay celos y que de alguna manera, por supuesto que no es agradable relacionarte de esa manera. Creo que todos nos hemos dado cuenta cuando nuestros vínculos requieren un dejar ir. Y dejar ir en los vínculos no necesariamente tiene que ver con terminar una relación. Yo incluso les sugiero, antes de plantearse terminar una relación, revisen qué es aquello que la relación me está permitiendo conocer de mí. A lo mejor tengo por ahí temas no resueltos, tengo ideas o conceptos del amor, conceptos de la amistad, conceptos de familia, que al día de hoy no me funcionan más. Y saben, el otro día pensaba que tenemos muchos conceptos, muchos significados que como sociedad ya no funcionan más. Pensaba en cuánto hemos aprendido que el amor es, ¿no? Desde este amor romántico, desde el amor en donde yo doy mi vida por ti y si yo doy mi vida por ti, entonces tú tienes que dar tu vida por mí. En donde si yo te amo y te entrego todo, tú también tienes que hacer lo mismo por mí. Incluso el tema de decir, como te amo, tanto voy a dejar mis intereses, mis círculos, mis amigos a un lado y espero que tú hagas lo mismo. En fin, hay un montón de ideas, incluso me gustaría que me compartieran quizás algunas ideas o creencias que ustedes estén notando que como sociedad es importante y como humanidad y como personas y como miembros de alguna eh, comunidad en específico necesitamos cambiar, necesitamos soltar. ¿Por qué? Porque ya no funcionan. Pensaba también todos estos conceptos que afortunadamente, digo, al menos en este momento me viene ahorita a la mente el tema de recibir a lo mejor a una presidenta mujer. También nos enfrenta a prejuicios, nos enfrenta a expectativas, nos enfrenta a ideas sobre lo que es la política, sobre lo que México pudiera o no ser, sobre lo que como mujeres podemos o no hacer a partir de ahora. Y sin duda, cada experiencia nos va planteando aspectos a cuestionar de nosotros mismos y de cómo estamos viviendo. Eh, Incluso también pensaba en este tema, ya que estamos hablando de vínculos, el tema de papás, de ser papás y de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, porque nuestros hijos van creciendo. Les comparto, hoy mi hijo va a cumplir 16 años y por supuesto que no puedo usar las mismas ideas que tenía antes y vivir bajo los mismos parámetros con los que vivía cuando mi hijo era chiquito. Entonces, esas ideas también tienen que evolucionar, también tienen que irse adaptando a mi nueva realidad, ¿no? Y esto es la magia que les hablaba al principio. La naturaleza, la gran sabiduría de la naturaleza es cómo me mantengo en la vida, renovándome, actualizándome, revisando qué es aquello que no funciona más. Entonces, en este tema de relaciones, también valdría mucho la pena revisar cómo aprendí que las relaciones tienen que ser, cómo aprendí de mis padres, cómo aprendí
conforme fui viéndolos en su relación de pareja, puede que haya aprendido que eh, la familia va por sobre todas las cosas, incluso por sobre mí mismo, incluso por sobre lo que yo quiero, incluso eh, he aprendido que a lo mejor los hijos también tienen que estar por encima de lo que yo quiero y necesito. Entonces, es como ir revisando, cada uno sabrá qué ideas y qué filosofía de vida al día de hoy les está generando más dolor que beneficios, que está generando más destrucción que construcción. Y repito, ¿cómo podemos ir sí, como revisando qué es aquello que ya es momento de soltar? Cada uno sabe sus incomodidades, ¿no? Cada uno sabe cuál es la piedrita en el zapato que está teniendo en este momento. Puede ser en temas de salud, puede ser en temas de dinero, puede ser, les repito, los temas de relaciones y de vínculos siempre nos están dando esta oportunidad de observarnos y de conocer lo que hay dentro de nuestra mente. En cuanto a patrones, ¿no? Patrones que a lo mejor también es momento de dejar ir. A mí me gustaría, fíjense, estamos ya acabando octubre, es decir, casi acabamos eh, el año y estoy segura que muchos de ustedes, no lo sé y quisiera que me compartieran, pero este no ha sido un año muy sencillo para la mayoría de las personas. Eh, Estamos viviendo situaciones complicadas, complejas, que de alguna manera yo he visto como un incremento de la conciencia de la vida propia a partir de la pandemia, este freno de emergencia que digamos tuvimos en la vida nos permitió hacer esa pausa y revisar y empezar a revisar como todos los pendientes de ir súper, 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 súper corriendo en la vida nos fue como un freno de mano y empezar a ver cómo me estoy relacionando, cómo estoy comiendo, cómo estoy durmiendo, con cuánta ansiedad vivo. ¿Saben? Hace poquito que salió Intensamente 2 me sorprendió tanto ver cómo muchos de ustedes y cómo muchas personas llegaron al consultorio diciéndome, tengo ansiedad y no lo sabía. El hecho de poder visualizar, ¿no? Y que de alguna manera a través de una película la gente pudiera ponerle nombre a esto que vive, a esto con lo que constantemente convive, ha ayudado muchísimo a que la gente pueda nombrar que lo que siente, que lo que vive hoy se llama ansiedad. Eh, y quiero compartirles, yo tampoco había podido nombrar ese sentimiento hasta el 2021, que empecé a darme cuenta que no es que empezar a vivir con ansiedad ahorita, la ansiedad era algo con lo que había convivido desde que era niña, desde que vivía en casa y mi mamá salía a trabajar y me daba muchísima angustia quedarme sola en la casa y me daba muchísimo miedo y tenía estos pensamientos catastróficos sobre qué iba a pasar, sobre qué, si mi mamá no regresaba, si no tenía yo que comer, si no regresaba nunca jamás. Entonces me di cuenta que eso me había acompañado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué te platico esto? Porque a mí me gustaría preguntarte y que hoy hicieras como esta pequeña reflexión, estando ya por entrar a noviembre, ¿qué patrones te has dado cuenta que durante este año te han estado limitando? Los patrones, ¿qué es un patrón? Aquello que sea una conducta que se ha vuelto crónica, se vuelve habitual, se vuelve tu manera
inmediata de responder ante una situación. Entonces, y que probablemente no solamente lo hagas tú, lo hace tu mamá, lo hizo tu abuela, lo hacen tus hermanos. Entonces, justo se vuelve un patrón de conducta. Les decía, en mi caso yo he identificado que un patrón es el vivir de manera ansiosa, el estarme preocupando, el tener estos pensamientos catastróficos de qué va a pasar. Y es cuando le rasco un poquito, por supuesto que entiendo de dónde viene ese patrón, de dónde viene esta forma de vivir en la vida. Y me queda clarísimo que al día de hoy, en mi presente, vivir a través de la ansiedad constante no es algo que quiera seguir repitiendo. Por lo tanto, el dejar ir se convierte en un proceso y se convierte en algo de lo cual cada uno de nosotros tenemos poder y tenemos responsabilidad. ¿Por qué digo poder y por qué digo responsabilidad? Porque nadie puede hacer por ti el trabajo que te toca hacer a ti. Nadie puede liberar patrones, dolores, resentimientos, creencias, recuerdos dolorosos por ti. Estoy segura que has convivido con alguien que puedes identificar desde afuera cosas que le convendría muchísimo a esa persona dejar ir, ¿no? A lo mejor tendrás algún familiar o tu pareja que lo tienes cerquita o la tienes cerquita y para ti es muy claro que a lo mejor si superara, no sé, el despido de un trabajo de hace 10 años, su vida podría fluir perfecto. Que si superara el haber terminado con cierta pareja o el divorcio, hoy su vida amorosa pudiera ser completamente diferente y fructífera y maravillosa porque probablemente conozcas a muchas personas que tú las ves de afuera y dices, es que es una persona maravillosa, es una persona, o sea, con todas las posibilidades de salir adelante, con todas las posibilidades de tener un amor bonito, y no sé por qué no lo tiene. Y bueno, eh, como estoy segura que has vivido esa parte de estar afuera, también estoy segura que has vivido el estar adentro, el estar adentro de un patrón repetitivo, el estar adentro de una conducta eh, que te hace daño, que te lastima, el no poder dejar un hábito, una relación, una idea, un rol, ¿no? Entonces, es como una gran oportunidad el empezar a hacer este examen, revisar qué es aquello que me detiene, que me lastima y que me tiene estancado. Muchas veces puede ser que nos sintamos como que no hay un avance, como que ya movimos todo y no sentimos esa energía para poder continuar con la vida. Y en muchas ocasiones tiene que ver con esto. Si yo no hago el ejercicio de detenerme un poquito, de parar, de revisar, de darme cuenta en dónde estoy, de darme cuenta en qué hice para llegar aquí, nos convertimos en una maquinita que se vuelve automática y que no es consciente de cómo es que le está pasando lo que le está pasando. Vivir de esa manera, vivir de manera automática, considero que se vuelve muy triste y muy lamentable, dado que tenemos la capacidad de ser conscientes de lo que está pasando, de lo que estamos sintiendo. Somos, eh, digamos que la única especie que es consciente de lo que siente y que es consciente de lo que piensa. Por ende, desde esta conciencia
me parece muy triste que justo sigamos como en esta anestesia, porque a nadie nos gusta sentir dolor y no nos gusta sentir tristeza y no nos gusta sentir miedo y no nos gusta sentirnos enojados ni frustrados ni eh, ningún sentimiento que nos haga tocar dolor. Entonces, como no queremos tocar estos sentimientos, los vamos poniendo a un lado, los vamos poniendo como en la bandeja de los pendientes y se van acumulando. Entonces, para cuando ya tenemos que hacer esa limpieza de vida, ¿no? Hablando como cuando nos llega el otoño de la vida, el otoño en una relación, el otoño en, eh, en el año, en la vida, de repente decimos, híjole, es que tengo tantas cosas que trabajar, es que tengo tantas cosas que soltar, que la verdad es que me da pánico porque siento que me voy a quedar pelón y qué voy a hacer sin todo lo que me ha construido, porque esa es otra. El tema de por qué nos cuesta tanto soltar y por qué nos cuesta tanto dejar ir es por el vacío que sentimos al quitarnos una hojita o al quitarnos 10 hojitas, ¿no? A veces cuando terminamos o cuando estamos por terminar una relación, no solo quitamos una hoja, ¿no? Al decir que cuando la persona se va, ya sea que eh, nos vayamos de una relación o vayamos a alguien, ¿no? De nuestra relación, eh, cuando terminamos con alguien, eh, pues simplemente es como, ok, no es una hoja, se va con esa persona, se van sueños, se van metas, se van recuerdos, y entonces es como, no quiero vivir esa parte, entonces prefiero no soltar. Y me voy con toda mi bolsita llena de estas cosas con esta relación a otra relación. ¿Y qué pasa cuando estoy en la otra relación? Pues que a veces mi bolsita de lo pendiente o mi bolsita de basura o mi bolsita de ropa vieja, pues va saliendo porque no la he sacado a tiempo. Y eso se vuelve muy pesado y por eso es que a veces nuestras nuevas relaciones terminan por parecerse mucho a la anterior porque de nuevo pues solo tiene el nombre, porque seguimos repitiendo cosas y me sigo comportando en la relación y sigo permitiendo y sigo actuando de la misma manera en que he actuado con todas mis parejas anteriores. Entonces, hasta aquí. Quiero saber cómo están, quiero saber cómo están viviendo sus otoños. Y les decía, ¿no? No solo porque llega el otoño, mágicamente vamos a soltar, no. Lo triste es que no somos, bueno, no lo triste, no somos un árbol, no somos un árbol que automáticamente sabe que llega el otoño y entonces dice, pues ya es momento de soltar y suelta. No nos pasa a nosotros así. Los seres humanos tenemos que aprender a soltar y tenemos que hacerlo voluntariamente, a propósito, ¿saben? O sea, es como, dado que no es natural, tendré que pasar por el dolor de desprenderme de algo. Y ese dolor, repito, nadie quiere vivir el dolor del desprendimiento. Y lo entiendo, también he pasado por ahí. Sin embargo, ese dolor es importante. Ese dolor nos ayuda a darnos cuenta de que algo está cambiando, de que de alguna manera nos estamos desprendiendo de algo, nos ayuda a tomar conciencia y también ayuda a que lo nuevo surja. Esto es bien importante. El tema del soltar y el tema del dejar ir puede verse tremendamente aterrador, pero se nos olvida lo que viene después de este proceso de dejar ir, ¿no? Un dejar ir siempre trae también consigo lo nuevo que surge, el renacimiento, el resurgimiento, la nueva vida.
Si regresamos al tema de la naturaleza, el otoño va a permitir que las hojas muertas se caigan. Ojo, hojas muertas. El otoño no tira las hojas vivas, solo limpia la basura, solo limpia lo que ya está muerto. Y a veces nos pasa que dentro de nosotros, ¿no? en nuestra psique, en nuestra identidad, en en esto que hemos formado, hay muchos aspectos muertos, relaciones muertas. A veces, tristemente, vivimos en relaciones muertas. Y quien vive y quien se sostiene en una relación muerta termina muriendo también. Y es lo mismo con un trabajo. Puede que el trabajo para ti ya se haya muerto hace mucho tiempo. Puede que tú energéticamente ya te hayas ido de ese lugar desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sé que ya me fui? Porque ya no tengo ganas de pararme, porque ya no me emociona, porque ya no estoy en esta energía de crear algo nuevo, en esta emoción de moverme, ¿no? Eso quizás nos puede ayudar a darnos cuenta de qué aspectos ya están muertos en mí, que ya están muertos en mi vida. Y repito, el otoño es este momento de poder liberar las hojas muertas. No es que el otoño venga y se vaya a llevar tu basura si tú no la sacas. No va a haber manera, no hay manera, ¿no? Ahora sí que el que tiene que sacar su basurita, su bolsita y empaquetarla, somos cada uno de nosotros. Entonces, les decía, el soltar para cada ser humano no es algo natural, es algo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo lo aprendemos? Y esto es lo que quería hoy compartir. Es empezar a detectar qué es aquello que ya no va conmigo. ¿Cómo lo detecto? A través del malestar, de la incomodidad, de la poca emoción, de la poca energía que pueda estar yo percibiendo o dándome cuenta que tengo al día de hoy. Por ejemplo, las emociones que a lo mejor o sentimientos que me generan malestar, a lo mejor tengo por ahí guardadito cada que voy con mis papás, algún conflicto, a lo mejor. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un conflicto atorado, cuando tengo un conflicto que a lo mejor pasó hace 2 años, 3 años, 10 años, ¿no? A lo mejor es una palabra que recibí o que no recibí en algún momento y que convivo con él constantemente. Luego me llama mucho la atención que en el consultorio, y no quisiera decir que son los únicos que lo hacen, ¿no? Yo también lo hago. Decimos por ahí, pero pues ya pasó X, o sea, ya, mira, ya no me lastima, ya aprendí a darle por su lado, ya me acostumbré, sé que no va a cambiar, pues sé que es así. Y como que nos hacemos este discurso de no pasa nada, yo ya lo superé. Me encanta cuando dicen X. No X, es X ya, o sea. Y es X y escucho su garganta súper apretada y veo sus ojitos llenos de agüita. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de este lado del sillón que no es X y que seguramente la persona que está en el sillón se da cuenta que tampoco es X, pero híjole, qué trabajo nos cuesta aceptar que aunque han pasado 10 años, no es X. Y saben, yo creo que incluso parte del que digamos X es como por a veces hasta vergüenza propia de el decirnos, no es posible que hayan pasado 10 años
y yo siga chillando cada vez que voy a comer con mis papás. O que siga quedándome callada cada vez que mi papá habla de mi hermana de esta manera. O cuando habla de sus hijos de esta forma. Entonces, creo que parte también del dejar ir tiene que ver muchísimo con la honestidad que podamos tener para nuestro momento presente, ¿no? ¿Qué tanto puedo ser honesto, honesta con lo que estoy sintiendo? ¿Qué tanto puedo sostener lo que estoy sintiendo? Y cuando digo sostener es si me está incomodando cada que a lo mejor estoy con mi pareja y no sé, a lo mejor, ¿no? Yo estoy esperando tener hijos y es un tema que no hemos tocado o que cuando hemos tocado la otra persona dice yo ya no voy a tener hijos, yo ya tuve hijos y yo ya no quiero. Y yo sé que es un tema importante para mí. Y entonces lo minimizo y lo escondo. Y lo minimizo y lo escondo. Y los sentimientos, no por minimizarlos, desaparecen. Si hay una necesidad ahí, tengo que revisar si sigue siendo una necesidad para mí o si genuinamente ya no es algo que quiera en mi vida. Y les pongo este ejemplo, pero pueden poner en este espacio lo que sea que estén viviendo, ¿no? En el trabajo, a lo mejor llevas años en un trabajo porque pues te da dinero, pero en definitiva no estás ni feliz, ni emocionado, ni te sientes visto, ¿no? A veces pasamos a ser como parte del mobiliario de una empresa. Somos un sillón más, una computadora más, un escritorio más. Y lo peor es que lo sabemos y continuamos en ese espacio. Por eso les decía hace ratito que dejar ir implica mucha conciencia de cómo me estoy sintiendo y también mucho poder personal, ¿no? En decir, ya no quiero esto. Genuinamente, ya no quiero esto que siento cada mañana. Ya no quiero esto que siento cada domingo, que se empieza a oscurecer y que sé que mañana tengo que pararme a un trabajo que no me gusta. Ya no quiero esto que siento cada fin de semana que voy a salir con mi pareja porque me queda claro que ya no quiero estar ahí y me duele, ¿no? Creo que por mucho que huyamos del dolor, el dolor en una situación de dejar ir es lo mejor que nos puede pasar para tomar conciencia de en dónde están esas hojas muertas, de en dónde me estoy muriendo junto a esas hojas. Creo que todos nos merecemos una vida plena, una vida con energía, una vida con vida, ¿no? Creo que te mereces una vida así. Creo que me merezco una vida así. Entonces, mi invitación hoy con este pequeño live es llevarte a la reflexión de qué es eso, cuáles son tus hojas muertas, que sabes que están muertas, que incluso te hagas la pregunta de por qué es tan amenazante de soltar esas hojas muertas. ¿Qué historia te cuentas o qué te dices que va a pasar si sueltas esas hojas? Y si te cuesta trabajo hacer este trabajo, bueno, si te cuesta trabajo hacer esta exploración solito, pues puedes buscar acompañamiento para que puedas distinguir, ¿no? ¿Qué te detiene en el soltar? ¿Qué te detiene en soltar ese anzuelo que te lastima? Ese anzuelo que
sabes que te sientes fatal y no encuentras esa fuerza para soltar o para soltarte. Esas son parte de las enseñanzas del otoño. Les repito, no porque estemos en otoño, el otoño solito hace la chamba, la hace con los árboles y la hace con la naturaleza, ¿no? Pero nosotros somos aferrados, nosotros somos apegados, no porque estemos mal, o sea, les comparto que el ser apegados forma parte de una naturaleza de supervivencia. Nos aferramos a las cosas porque en nuestra mente decimos es que sin esto me muero y no nos morimos, pero en el momento es súper, súper, súper difícil y genuinamente sí se siente como que nos vamos a morir o que va a pasar algo terroríficamente horrible y por eso nos soltamos, ¿no? De repente escuchaba en esta semana el proceso de una persona que está separándose y pues sentía este impulso de volver a buscar a la persona y de volver a llamar, ¿no? Y me decía, es que mi corazón me dice. Y en ese momento yo pensaba, ¿será que el corazón nos dice que regresemos a un lugar que nos hace daño? O más bien es el dolor que está gritando de, me duele, por favor, no, ponme algo, ¿no? Regrésame a donde estaba, porque este dolor está siendo muy insoportable y caemos en la tentación de regresar, ¿no? De regresar al mismo trabajo, de regresar al mismo rol, de regresar a las mismas conductas, de regresar a comer de la misma manera, de regresar a desvelarnos, de regresar a una relación controladora, de regresar a la mentira, porque nos es muy abrumador pasar por ese dolor intensísimo que les comparto, no necesariamente es tan largo como nos imaginamos. Y nos quedamos ahí, a veces muchísimo más tiempo, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, toda una vida. Entonces, pues aprendamos un poquito de los árboles, aprendamos de la naturaleza, revisa tus hojas muertas eh, y pues nada. Creo que eso era todo. Déjenme reviso mi acordeón. Y bueno, la última cosita, soltar es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, no es algo que ocurra solo porque queremos soltar, sino va a implicar muchísimo trabajo de tu parte porque, ojo, todo lo que hoy nos conforma, todo lo que hoy nos conforma, incluso, o sea, este suéter, mi cabello, eh, las ideas que tengo de quién soy, me dan identidad. ¿Qué es que me dé identidad? Que me hace saber que soy yo. Cuando yo pierdo un suéter, cuando yo pierdo una casa, cuando yo me mudo de lugar, cuando me cambio de trabajo, cuando cambio de pareja, cuando termino un ciclo, mi identidad se ve modificada. Ajá. Y eso a nivel cerebral requiere un montón de procesos. O sea, no solo, fíjense, no solo es algo que ocurre en nuestra psique, ¿no? Que es, digamos, intangible. Ocurre a nivel orgánico en el cerebro. O sea, son conexiones neuronales. Seguramente han visto documentales y si no, por favor, échese un clavado a ver cómo se conectan las neuronas, porque esto ocurre a nivel materia. Ajá. Hay un proceso de conexión neuronal en donde cuando yo empiezo a ir a un trabajo, ¿no? Desde me levanto, me subo a mi coche o tomo un camión, el camino que recorro, el llegar a la oficina, el saludar al policía, el subir al edificio, todo eso se guarda en mi caminito neuronal. Imagínense cuando terminamos una relación laboral, cuando dejamos de estar en un mismo lugar, cuando dejamos de ver a una persona, cuando dejamos de olerla, cuando dejamos de comer con ella, cuando dejamos de ir a los lugares que íbamos, todo eso es un caos en nuestro cerebro.
no solo a nivel emocional, no solo a nivel de hábitos, costumbres y demás, sino orgánicamente nuestras neuronas están trabajando muchísimo. Es como literal si nos hubiéramos roto un hueso, ¿no? Y entonces es como, uy, ¿cuánto me voy a tardar? Pues a lo mejor en un hueso, 3 meses, 6 meses. Para quienes se hayan pasado por mi Instagram, recordarán que hace ya casi 2 meses me operaron, me quitaron una muela del juicio y les puedo decir que a la fecha sigo teniendo una parestesia porque mi nervio sigue en recuperación. Entonces, imagínense, o sea, si eso se tarda en recuperar, ¿no?, el cuerpo, el volver a crear nuevos circuitos, ¿no? La desconectada primero, ¿no? Desenchufa el que todos los viernes ibas al cine. Desenchufa el que todos los sábados iban a comer con sus papás o que ibas a eh, algún lado en específico. O sea, hay que destejer toda esa red neuronal para volver a tejer otra con una nueva realidad, con una nueva identidad. Ténganse paciencia, de verdad. Y los entiendo, créanme, no, cuando algunos de ustedes han estado en consulta, ¿no? Y llegan y dicen, híjole, es que he escuchado comentarios de, híjole, me vas a regañar o me vas a decir que qué mal estoy. Les juro que no es algo que yo piense. Y les digo que no porque he pasado por muchas cosas, por muchos procesos, también he vivido relaciones muy tormentosas en donde a pesar de saber que no era saludable estar ahí, me quedé un ratote y regresé y busqué y terminé y regresé. Eh, a pesar a lo mejor de saber que una emoción, un sentimiento, un recuerdo o pensar de cierta manera no me hacía bien, seguía pensando, seguía repitiendo. Entonces, desde ese lugar en donde yo soy humana y donde yo he vivido eh, procesos que no han sido agradables y que me han generado mucho dolor, entiendo que no es fácil, entiendo que tenemos muchísimos ganchos que pues que nos mantienen sujetos a situaciones, recuerdos, emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, patrones, roles. Eh, por ende, desde mi propio proceso les digo, ténganse paciencia. Hay veces que nos tardamos un montón, a veces 1 año, 2 años, y de repente un día nos despertamos con esta facilidad de tomar la decisión que no habíamos podido tomar 2 años atrás. Entonces, pues eso, aprendamos de los arbolitos, aprendamos del otoño, aprendamos a soltar. No es natural en el ser humano, es algo que tenemos que aprender y lo aprendemos revisando hacia dónde queremos llegar y quién queremos ser. El poder formar una identidad nueva es una posibilidad. No nacemos de una manera y nos conservamos así para siempre. Afortunadamente no es así y afortunadamente tenemos el poder de reinventarnos, de reconstruirnos. Entonces, pues nada, les mando un beso, deseo que tengan un maravilloso cierre de octubre y que estas fechas que nos permiten hacer pausas, reflexionar y reconectar con aquello que junto con el año se está cerrando, junto con el año y los ciclos también se están cerrando, pues que podamos poner nuestro granito de arena para poder construirnos diariamente más cercano a aquello que queremos vivir y a aquello que queremos sentir. Les mando un beso, gracias por estar aquí y nos vemos pronto.